El presente video es la actividad número 2, el análisis conceptual y paradigmático de la investigación cualitativa para el doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador, en el que Sonia Yasmín López Durán y Fabio Manrique Millán presentan un breve esbozo de los aspectos más característicos de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa tiene su definición, según Cerda, en el año 2000, en torno a la parte del grupo de investigaciones no tradicionales, la cual revela un medio de las cualidades de los objetos de estudio y las propiedades donde se individualiza el objeto por medio de la individualización, valga la redundancia, del mismo fenómeno, mediante la exposición de las características del objeto de estudio. Las cualidades expresan el concepto global del objeto y las diferencias entre los objetos no semejantes los unos a otros, y hace que conozcamos múltiples elementos de una sola realidad. Ahora, el origen que tiene este proceso de investigación cualitativo presenta sus inicios en la antigüedad. Se desarrolla a partir de los planteamientos de Platón y de Aristóteles, en la medida en que Platón inicia un conocimiento de una realidad a partir de su epistemología y el idealismo. Pero Aristóteles aborda una epistemología a partir de la formación de la lógica y del enunciado de las 7 categorías aristotélicas, en las que las preguntas fundamentales, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué, resultan ser esenciales para el reconocimiento de la realidad del objeto, pero presenta un potencial desarrollo a comienzos del siglo XX y a finales del siglo XIX en los ejercicios planteados por el surgimiento de las ciencias sociales. En ese mismo sentido, los métodos y paradigmas de la investigación cualitativa empiezan a tomar un horizonte característico de esta misma investigación. Escuchemos a Sonia en torno a la descripción de estos paradigmas. Son varios los autores que trabajan el proceso de la investigación cualitativa en términos de su origen, pero también de sus características. Queremos resaltar a Guba y a Lincoln en este proceso inicial. Resaltan especialmente el hecho de que convergen en lo cualitativo dos teorías muy importantes, que es la teoría crítica y el constructivismo. De ellos es importante mencionar la visión holística y la dialéctica con la que se contempla la realidad y las formas para poder analizarla. Desde los conceptos de Lincoln, la realidad no es única en estos paradigmas, no es concreta, pero porque es muy subjetiva y está en esta parte de lo subjetivo amarrada al concepto, a los conceptos y a los sesgos que se pueden dar en el investigador. No existen entonces realidades únicas, y el objetivo en el proceso es reconstruir el mundo real sin controlarlo ni predecirlo, sino transformarlo. Ese es su punto específico hacia lo que se puede orientar el trabajo cualitativo. Este proceso cualitativo va no paralelo, sino contrario al tema del positivismo, y nace precisamente de la reflexión en el hecho de que el proceso científico llevaba unos pasos que trabajaban específicamente procesos de medición y estadísticos de datos que permitían sacar ciertas conclusiones, pero que finalmente no eran muy certeros en el estudio de las ciencias sociales.
En los métodos de investigación cualitativos, los miembros del grupo o el investigador se involucra como sujeto activo dentro del proceso de investigación cualitativa. La interacción subjetiva se da entre él y el fenómeno, y su producto implica una transformación dentro de una teoría que puede ser sustantiva a un fenómeno. Las técnicas y los métodos de esas técnicas están relacionados con procesos en los que el investigador está transformando, pero además puede estar participando. Su base es en la teoría la acción y reflexión y participación. Entonces, partimos en esa técnica. Podemos estar utilizando la observación directa, ¿sí?, en la que también el participante puede estar trabajando, la entrevista abierta, la entrevista estructurada, no estructurada, la revisión de documentos, que se toma como el proceso de la revisión del arte, la discusión de grupo, la evaluación de las experiencias tanto personales como de historias de vida. Esto hace referencia al método etnográfico, la interacción simbólica y la etnometodología, que aborda la teoría fundamentada. Dentro de los métodos que destacamos en nuestra presentación está el histórico comparativo, que lleva procesos específicos de desarrollo en cuanto a esas etapas históricas y sus principales características. El trabajo fenomenológico, que trabaja el análisis de los hechos, la parte de la etnometodología y el método etnográfico, así como el biográfico, que narrativo, que implica la narración de las biografías y el análisis de las mismas, y la investigación, acción participativa, donde el investigador hace parte de esa investigación y participa de ella, transformándola dentro del contexto. Y pretende resolver una problemática en esa realidad de estudio. Ya para terminar, vamos a hacer un rápido recorrido por el análisis filosófico de las dimensiones del conocimiento en la investigación cualitativa a través de la corriente del empirismo, el racionalismo, el materialismo, el positivismo, el pospositivismo y la teoría crítica, en la medida en que estas corrientes se convirtieron en las que abordaban primero la realidad a partir del conocimiento, de acuerdo con el empirismo, desde los pensadores de John Locke, David Hume y Francis Bacon, y el racionalismo, una corriente que funda su conocimiento a partir de la razón. El padre de toda esta situación, pues, lo conocemos como René Descartes. Y como tercer aspecto, el materialismo, ese materialismo que es una corriente epistemológica que funda su conocimiento a partir del conocimiento, a partir de la materia y su existencia. El positivismo, en el siglo XVI, enmarcado por la denominación de el positivismo lógico, que se origina en el Círculo de Viena, y la realidad en ese mismo paradigma es absoluto, totalmente aprehensible para el ser humano, regida por leyes y mecanismos naturales que abordan no solo fenómenos mismos naturales, sino que cómo los impacta a la población objeto de estudio. Pues los dos últimos serían el pospositivismo y la teoría crítica. El anterior, el pospositivismo, considera que la realidad puede ser completamente aprendida, conocida de forma imperfecta, y dada la imperfección de esos mecanismos intelectuales, según Hernández, pues el ser humano limita su conocimiento y empieza a encontrar variables que generan el análisis fenomenológico que puede el mismo positivismo abordar, lo que impacta a los sentidos al investigador o al sujeto que investiga. Y la teoría crítica, que es parte de la interpretación de la realidad, que se basa en ese realismo histórico
Es decir, la realidad como un producto de la influencia de un conjunto de factores relacionados en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo económico, en todos los aspectos del mismo investigador o del mismo grupo de investigación. ¿Bien? Rodríguez y Gómez desde 1996 hicieron un proceso de descripción de aquellos principales periodos de la investigación cualitativa. El primero de ellos lo caracterizan como un periodo tradicional en el que se dedicaron al estudio de las culturas extranjeras y se utilizaba principalmente el método etnográfico. Luego la etapa de la observación participante, que se desarrolló principalmente durante los años de 1940, en aquella época de la Segunda Guerra Mundial, en donde se observaba y se analizaba la vida urbana. Desde 1940 hasta 1970 está una fase de sistematización en donde la investigación cualitativa se introduce a los procesos de investigación en educación y sociología, y finalmente desde 1970 hasta la fecha la diversidad se llama el periodo del pluralismo, ¿sí? Donde se identifican aquellos métodos de interaccionismo simbólico, del constructivismo, de la fenomenología y todos aquellos que tienen que ver con la comprensión de la posmodernidad. Bueno, ese es todo el video que aborda las características de las dimensiones, principios, métodos y paradigmas de la investigación cualitativa. Muchas gracias.